buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por la bendición de estar juntos nuevamente. Vamos a iniciar nuestro culto dominical, hermanos, y vamos a iniciar orando. Tres cosas importantes: tenga su Biblia a la mano, reúna a toda su familia y participe con gozo el día de hoy en nuestro culto dominical. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor, gracias te damos por la bendición de estar juntos nuevamente a distancia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has cuidado a la iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy vamos a alabar y glorificar tu nombre. En esta nueva dinámica, Señor, que parece algo diferente, Padre Santo, pero en esta mañana, Padre Santo, levantamos una iglesia en cada hogar, cada familia representada en esta mañana. Estamos reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice a nuestro pastor, bendice a la iglesia, bendice a cada persona, amistad, amigo que va a ver el culto el día de hoy. Gracias te damos. Vamos ahora, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Emilio. Buenos días, amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder saludarles y agradecerle a Dios su providencia. Aprovecho para invitarlos también para que vayamos a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 23, por favor, la cual haré lectura. Bien. Y empieza diciendo el Señor a su pueblo así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me dará por senda de justicia, porque su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermoso salmo, hermano, hermoso salmo en voz de nuestro hermano Emilio, un anciano, hermanos, verdaderamente lleno de fe, de energía. Gracias a Dios por su vida, hermano Emilio. Ahora vamos a cantar a nuestro Dios. Prepare su garganta, hermano, hágalo con entusiasmo, con gozo, que sus vecinos vean que el día de hoy usted está reunido para alabar a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el día miércoles 7 a 8, culto de oración. Dios les bendiga, hermanos. Historia
salva. Busco, me comprome con su divino amor. Me impartirá su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco, me comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fin su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Buenos días, hermanos. Es un placer para mí nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, es una invitación que me hizo llegar el pastor Fausto, en donde estamos tratando ahora de hacer alternancia, ¿verdad? Algunos hermanos estarán predicando de una manera un poquito más regular. Y bueno, a mí me toca el día de hoy compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un placer comentar el día de hoy que estamos en el mes patrio, justamente, ¿verdad? Y tenemos muchos héroes que nos dieron patria y libertad. Y es un hecho, hermanos, que cada uno de estos hombres fueron valientes, no fueron egoístas tampoco. Historias hay muchas. Y la realidad, hermanos, es que si nos ponemos a indagar en la historia de México, encontraremos cualquier cantidad de anécdotas, de historias muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, el pastor viene manejando una serie de estudios cronológicos a través de la lectura de la Biblia, de toda la Biblia, ¿verdad? Pero nos pidió que fuéramos ahora sí que, pues, libres para poder tomar cualquier porción de la Escritura para predicar. Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios, ligados fuertemente a la época que estamos viviendo, ¿verdad? Del mes patrio. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el segundo libro de Samuel, y que juntos hagamos una lectura, ustedes allá en su casa y yo desde aquí, ¿verdad? Desde esta plataforma digital, en donde vamos a poder leer de manera coral, alternada. Pues obviamente no los voy a poder escuchar, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de todas maneras así, ustedes allá en su casa, yo aquí a través de estos medios. Y vamos a leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 23, el versículo del 8 al 17. Y le vamos a titular en esta mañana a esta plática, Los valientes de David. Los valientes de David, como dice exactamente la porción que vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Les invito a que me acompañen en la lectura. La palabra de Dios dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 17. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Masebet el Tacnonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes
hicieron esto. Vamos a orar a nuestro Dios. Les invito que cierren sus ojos allá en donde se encuentran y que pongamos en manos de nuestro Dios esta palabra que de Dios vamos a recibir. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre porque siempre eres bueno para con nosotros, porque nos das la oportunidad de ser hacedores y no solamente oidores. Queremos, nuestro Dios, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que tu palabra, nuestro Dios, no regrese vacía. Que tu palabra sea el pilar de nuestro sustento y que en ella nos regocijemos y que nada nos falte, nuestro Dios, porque sabemos que tu palabra cumple con todas las expectativas y satisface todas las áreas de nuestra vida. Bendice a mis hermanos que están viendo el culto de manera directa o los que estarán viéndolo de manera diferida. Ayúdales, Padre Santo, para que también al estar unidos en este culto podamos dar gloria y honra a tu nombre, porque lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos habla de hombres valientes, hombres esforzados. Dios ha hablado a través de la humanidad de muchas formas y Dios ha tratado con el hombre a través de varias etapas. Y en la palabra de Dios encontramos que estos periodos o maneras en las que Dios habla les llama dispensaciones. Y estas dispensaciones, hermanos, tienen un cierto periodo de tiempo en donde en cada etapa Dios le concede al hombre tratarlo en una posición distinta, o mejor dicho, en una nueva posición, dándole un privilegio. Pero el hombre, como podemos ver al estar leyendo la palabra de Dios, nos encontramos que vez tras vez no puede asumir su responsabilidad y vez tras vez la humanidad termina fracasando. Fracasa porque Dios le da una encomienda, Dios le da un deber y el hombre no puede con él. Fracasa eventualmente y experimenta la manifestación del juicio de Dios. Ahora bien, hay varias dispensaciones en la Biblia, se consideran, Scofield, el reverendo Scofield maneja 7 dispensaciones o las identifica. Una de ellas es la inocencia, que es donde nosotros ubicamos a Adán y a Eva, y esta etapa en donde el hombre fracasa termina con la expulsión del huerto del Edén. La otra etapa que encontramos también es la etapa de la conciencia, hermanos. La etapa de la conciencia en donde Noé y su familia son los protagonistas y a través de la oportunidad que Dios da al hombre de reivindicarse, o mejor dicho, de arrepentirse, termina fracasando también el hombre y esta etapa o esta dispensación termina con el diluvio universal. La siguiente etapa es la del gobierno humano, en donde después de que sobreviven al diluvio, vuelven a poblar la tierra, y la palabra de Dios nos habla explícitamente de que en esta etapa del gobierno humano el hombre nuevamente falla y crea una torre altísima llamada la Torre de Babel, y Dios la destruye. Dios los confunde a través de sus lenguas y no concretan esta obra. La otra dispensación es la dispensación de la promesa, en donde nuevamente este pueblo, este hombre fracasa y en lugar de vivir plenamente termina siendo esclavo en Egipto. La siguiente es la de la ley, en donde Dios les da los mandamientos y les establece el cumplirlos, y esta es la dispensación más larga, en donde nosotros podemos ver que al violar esta ley el hombre nuevamente es alejado, sigue alejado de Dios, pero sobre todo Dios dispersa al pueblo de Israel en todo el continente, en todo el planeta. Y bueno, esta etapa termina cuando viene Cristo y nos da de su amor, nos da de su gracia. Pero vendrá una nueva etapa en donde la gracia terminará, Dios vendrá por su pueblo, Dios vendrá por su iglesia y será el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí entrará el periodo del reino, en donde culminará finalmente con la condenación eterna, ¿verdad? Pero bueno, estas son algunas de las etapas, o mejor dicho, las 7 dispensaciones que el reverendo Scofield nos muestra. Y nosotros, al estar leyendo en la palabra de Dios, en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículos del 8 al 17, nos vamos a centrar en una de las dispensaciones, en un periodo de tiempo, que es la de la ley. Y bueno, Dios ha hablado a través de estas etapas, a través de muchos hombres y de muchas formas.
Una de ellas fue a través de los jueces que estuvimos estudiando, recordarán ustedes, en esta etapa, después de haber sido libertados de Egipto, libertados de la esclavitud de Egipto, Dios guía a Moisés y a Josué para que los lleven a la tierra prometida, y en esta conquista de la tierra prometida inicia la era de los jueces. Y hay nombres bien importantes, como el periodo en donde surge Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, Elí y Samuel también, que se le considera como uno de los jueces. Más bien no eran jueces en el sentido de poder legislar, más bien eran jueces como en el sentido de héroes o jefes militares o héroes militares o personas comunes y corrientes que Dios levantaba de su pueblo para que les ayudara a ellos mismos a librarlos de su condición de castigo. Durante ese periodo que terminó con Samuel, nos dice que inicia la siguiente etapa, la etapa de los reyes. Y en la etapa de los reyes, finalmente nosotros hemos leído, hemos estudiado que terminan los jueces, culmina con la elección de la monarquía, y por parte del pueblo de Israel ven a sus pueblos vecinos y dicen: nosotros también queremos tener reyes, y reyes como los tienen los demás pueblos de la tierra. Entonces Samuel está muy confundido, el profeta Samuel, y dice: pero es que me han desechado, te han desechado. Y le dice Dios: no te preocupes, me han desechado a mí y vamos a darles lo que quieren. Y entonces encontramos que el profeta Samuel unge al rey Saúl. El rey Saúl, que posteriormente es sucedido por David, del que estamos leyendo justamente ahora, y posteriormente en la primera dinastía viene el hijo de David, que es Salomón. Bueno, Saúl, cuando es el rey elegido, es elegido por Israel, no es elegido por Dios. Y tiene muchas de las características que finalmente le hacen fracasar. Por ejemplo, Saúl es un hombre o es un rey elegido por Israel, pero tiene la característica, a sí mismo se hace valeroso, se hace valiente. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía una familia reconocida y posiblemente tenía recursos. Era joven alto, era hermoso, era algo que era señalado a los ojos de los demás, y dice que de hombros arriba nadie lo podía superar porque seguramente era muy alto. También dice la palabra de Dios que era un hombre con recursos, y más adelante, cuando seguimos leyendo en la palabra de Dios, vemos que era un hombre sumamente impaciente, tan impaciente que a veces se conjugaba con ser temeroso, con ser indeciso, y justamente cuando él no espera a Samuel para llevar a cabo un holocausto, una ofrenda a Dios para salir a la guerra, llega Samuel y le dice: locamente has hecho, y tu reino, que iba a ser eterno, prosperado eternamente, iba a tener no fin, ahora será dividido y será dado a una persona conforme al corazón de Dios. No eres tú, le dice Saúl, y no eres tú, le dice a Saúl, y finalmente termina en decadencia este hombre con problemas severos espirituales, en donde empezaba a augurar, a adivinar, a profetizar, y era acosado por una influencia demoníaca. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Después de que Saúl es elegido, llegan los filisteos a pelear contra Israel. Y en esa guerra, en ese pleito que traían por las tierras que Dios les había dado, surge un hombre alto, un gigante llamado Goliat. Y entonces este hombre Goliat quiere desafiar al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel no hay quien haga frente a él, todos se hacen a un lado, todos tienen miedo, pero hay un hombre llamado David, del que estamos leyendo justamente ahora, que dice que es tomado de detrás de la majada, de donde él estaba, él era un pastor, y es llevado al frente de la guerra y le ponen un escudo, le ponen una lanza, le ponen una armadura. Y dice que él se desecha de todo esto y con su honda y su piedra hiere al gigante Goliat. A partir de ahí, David es proclamado rey, aún a espaldas de Saúl. Y Dios mira con agrado a este hombre llamado David y dice que sería el sucesor de Saúl, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Saúl fue un hombre conforme a la vista y al corazón de los hombres, pero David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él es elegido, David, muchos hombres van a su encuentro para ayudarlo a ser rey, porque bien es sabido que Saúl no estaba a gusto con que había un segundo rey, aunque no era oficial. Sí se sabía que el pueblo estaba más con David que con Saúl.
Y más aún cuando el hijo de Saúl, Jonatán, era íntimo amigo de David y tenían una gran relación, una relación de amistad tan fuerte que la compara a David mejor que el amor de las doncellas. Imaginémonos entonces cuál sería el sentir de Saúl y el odio que tendría hacia David, de tal manera que lo empieza a acosar, de tal manera que lo empieza a tratar de matar. Y David tiene que huir. Y en su huida, él va a una cueva en primera ocasión que se llama la cueva de Adulam. Él va frustrado, va triste, va deprimido y no encuentra en él forma de salir adelante. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a veces las circunstancias que nos rodean no son las más adecuadas para que podamos salir adelante? Sentimos que a veces las cosas están en nuestra contra, sentimos que a veces la situación, los problemas del trabajo, los problemas familiares, los problemas de salud, la economía, todo está en nuestra contra. Y todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido que ir a refugiarnos a esa cueva de Adulam. La palabra de Dios dice que después de eso, todos los menesterosos, todos los endeudados, todos los abatidos de espíritu van y buscan a David en la cueva de Adulam. Y le dicen, nosotros te apoyaremos para ser rey. Y a veces, hermanos, en esa cueva de Adulam es donde nosotros tenemos que recuperar las fuerzas, ir a solas con Dios y recibir el aliento de parte de Dios para salir adelante en nuestras vidas. Bueno, los versículos que acabamos de leer nos habla de los valientes de David. Todo ese pueblo, todo ese grupo de hombres que apoyaron a David a salir adelante y a poder ser rey en Israel a pesar de las circunstancias en donde se encontraba y que aún en contra de Saúl y en contra de todos los hijos de Saúl podríamos pensar que no iba a poder ser rey David. Ahora bien, David tiene muchos problemas, muchos deslices, muchos pecados. Y la palabra de Dios en los salmos, encontramos que la mayoría de los salmos son escritos por David, porque él estuvo en épocas de gloria, pero también estuvo en épocas de tristeza, de abatimiento y de pobreza espiritual. Y fue ahí donde Dios lo llamó y le hizo nuevamente tomar ese lugar de posición o esa posición que solamente Dios nos puede dar a los hijos de Dios, ¿verdad? Que solamente Dios te puede dar a ti para poder volver a los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? En 2 de Samuel capítulo 23 encontramos el título Los valientes de David. ¿Quiénes son los valientes de David? Bueno, nosotros hoy en día debemos de reconocer que no todas somos personas valerosas, esforzadas y valientes. En la vida tenemos diferentes circunstancias, diferentes decisiones que tomar. Y están las decisiones de qué voy a estudiar, las decisiones de con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, muchas decisiones que tenemos que tomar. Hay personas que las toman inmediatamente y como vienen. Hay personas que las postergan, que tratan de dejarlas a un lado y que hasta el final toman la última, ¿verdad? La última oportunidad para llevar a cabo esta decisión. Y hermanos, hay hombres bien especiales que en la Biblia se mencionan como los valientes de David. Estos hombres no tenían ningún problema con tomar decisiones de manera pronta. Y vamos a leer algunas de las características. Fíjense en 2 de Samuel capítulo 23 y vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 23 los versículos donde narra en la primera línea, el versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Hermanos, no todos los hombres que tuvo David tuvieron la oportunidad de ser llamados los valientes. La palabra de Dios nos dice en el versículo 39 de 2 de Samuel capítulo 23, el versículo 39, si me acompañan, dice así al final, 37 por todos. ¿Qué quiere decir? Que pocos hombres de las Fuerzas Armadas israelitas fueron dignos de recibir el título Los Valientes de David. Aunque fueron muchos a buscarlo, aunque muchos rindieron sus armas y pelearon por él, solo 37 fueron llamados a ser los valientes. Y esto nos recuerda, hermanos, ciertas características de nosotros también. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
¿Cuántos son los escogidos? La Biblia dice que son pocos. Al igual que los valientes de David, hermanos, nosotros también podemos ser considerados de esa minoría. Por eso dice la palabra de Dios, manada pequeña, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Mateo 18, 20. Dice así la palabra de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios no ha llamado a mega iglesias, Dios no ha llamado a grupos de hombres inmensos. Solamente pocos son los valientes que Dios ha llamado. Fíjate lo que dice también Mateo capítulo 22, versículo 14. Si me acompañas en la lectura, abre tu Biblia, capítulo 22 de Mateo, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora fíjate lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Este versículo me llama mucho la atención por las palabras que indica o que refiere. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muy pocos son los dignos de poder ser llamados valientes, de poder ser llamados los valientes del Señor. Al igual que los valientes de David, nosotros también tenemos ciertas características o debemos tenerlas para ser considerados también de ese grupo específico, selecto que Dios ha llamado. Regresamos ahora, vamos a Primero de Crónicas. Yo ahora sí les voy a pedir que ocupen su Biblia bastante. Vamos a leer en Primero de Crónicas, en el capítulo 12 y el versículo 2. Dice, el ejército de David como título del capítulo 12. El versículo 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Una de las características de estos valientes de David es que estaban armados, siempre dispuestos a dar pelea. Nunca estaban distraídos, jamás estaban en la hamaca, como decimos, ¿verdad? La imagen a veces que pintan ahí en toda la República del Veracruzano es que el veracruzano está en una hamaca durmiendo, ¿verdad? Y todas las demás ciudades o pueblos de México nos ven así, ¿verdad? Como que el veracruzano es muy flojo. Pero la realidad, hermano, es que a veces los veracruzanos se han ganado a pulso eso, pero no todos. Y a veces se nos tilda o se nos tacha, ¿verdad? De que todos estamos relajados, que no tenemos, ¿verdad? Esa actitud siempre dinámica. Pero fíjense, los valientes de David, ¿cuál era su característica? Siempre estaban armados, usaban arcos y no solamente eso, dice la palabra de Dios que usaban de ambas manos para tirar piedras con honda. ¿Cuántos son ambidiestros? Bueno, muy pocos son zurdos, la mayoría somos diestros, pero ¿cuántos son ambidiestros? El hecho de tener la posibilidad de tirar piedras con honda, con ambas manos, nos habla de una habilidad tremenda, de unas características ejemplares de un guerrero. Y dice que usaban también con ambas manos las saetas y el arco. Entonces, hermanos, al igual que nosotros, fíjense lo que deberíamos nosotros también mostrar como hijos de Dios, al igual que los valientes de David. Busca 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, y mira lo que dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, siempre para estar listo de dar ese testimonio, de dar esa experiencia a propios extraños de lo que ha hecho Cristo en tu vida. Siempre armado, siempre preparado. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios ahora, hermanos, y vamos a buscar en el capítulo 12, el versículo 4. La palabra de Dios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hombres talentosos en la iglesia con varios dones. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Has pensado cuál es tu don? Y si ya sabes cuál es tu don, ¿lo has puesto a trabajar para el servicio del Señor? Recuerda, los valientes de David estaban armados y eran
hábiles con ambas manos, diestros para la batalla, ocupaban sus dones y su talento para el servicio del rey David. Otra de las características de estos hombres valientes de David, fíjate en primero del libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Yo aquí lo subrayé en mi Biblia, tú también lo puedes hacer. Dice la palabra de Dios: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Hombres de guerra valientes. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 que el reino de Dios está sufriendo violencia porque hay valientes que lo arrebatan. Y hermano, tú eres de esos valientes, tú ya eres hijo de Dios. Estamos viendo las características de los valientes de David y en el versículo 8 de 1 de Crónicas, capítulo 12, vemos que eran hombres de guerra muy valientes para pelear. Diestros, con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Hermanos, estas características son únicas. El hecho de que se refiera a que tenían rostros de leones y pies de gacelas me da a entender un carácter impresionante, una firmeza de rostro, convicciones fuertes como las que un creyente debe de tener. La Biblia dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe decir no. No tenemos que ser ambiguos, tenemos que ser, hermanos, también prestos para anunciar la palabra de Dios. Nuestros pies deben ser ligeros como las gacelas. Dice Isaías 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y hermanos, esto es algo que debemos también entender. Las características de ellos como valientes son características que nosotros tenemos como hijos de Dios o debemos esforzarnos en tener. Hay otra característica también que me llama la atención, dice que eran muy valientes, no eran valientes nada más, eran muy valientes para pelear y eran diestros con los escudos y paves, y esto significa que dominaban también las herramientas, dominaban también sus armas. Y vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12, acompáñame a leerlo. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? Y bueno, otra de las características, regresemos a 1 de Crónicas capítulo 12, versículo ahora 32. Dice la palabra de Dios en la segunda parte de este versículo que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí nos habla, hermanos, de una característica de estos hombres valientes de David, que al venir de diferentes tribus ellos conocían la situación de cada una de sus comunidades, de cada uno de sus pueblos, y que sabían cómo debían de conducirse. Y lo más importante, dice que cuando ellos lo compartían, los que lo escuchaban obedecían lo que ellos decían que tenía que hacerse. En la última parte o la última línea del versículo que acabamos de leer, el versículo 32 dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, ¿quiénes? Todos sus hermanos. Ese poder de convocatoria. Hermano, nosotros también debemos de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Debemos de mirar cómo la higuera reverdece y que cuando vemos las señales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos erguir nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. La palabra de Dios dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 17, acompáñame a Efesios 5, 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice Santiago 3:13. Acompáñame, dice la palabra de Dios, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, entendidos en los tiempos y saber qué hacer.
que cuando tú puedas compartir con alguien, ese alguien puede escuchar lo que tú dices y reconozca que conoces, reconozca que sabes de la palabra y que sabes interpretar los tiempos, como cuando mandaban a traer a Daniel y lo reconocían por su sabiduría, por sus conocimientos. Regresamos a 1 de Crónicas capítulo 12, versículo 14. Dice la segunda parte del versículo: el menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. ¿De qué nos habla esto? De la capacidad para administrar recursos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a tu vida? Te ha dado dones, te ha dado salud, te ha dado un cuerpo, te ha dado una familia, te ha dado un trabajo, el tiempo que le dedicas a cada una de estas cosas. Hermano, hay que ser buenos administradores. Recordemos la parábola de Mateo capítulo 25, en donde nos da a entender de la administración de los dones que debemos de tener y de que en algún día Dios va a demandar de lo que te dio, ¿qué hiciste con él? Dice Mateo 25, versículos del 22 al 23. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dice su señor? Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El menor tenía 100 hombres y el mayor tenía 1000. ¿Qué capacidades verían o tendrían estos hombres para poder dirigir masas, dirigir voluntades, persuadir, hacer que hicieran cosas todas estas personas, todos estos hombres? Y los tenían bajo su autoridad. Y hermanos, nosotros también debemos de ser buenos administradores. Dios te ha dado y tienes que administrar. Y a lo mejor Dios te quiere dar más, pero pues como no sabes administrar lo poco que te ha dado, no te ha dado más. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere darte más, pero también tienes que aprender a administrar, a hacer buen uso de tus dones, de tu tiempo, de tu vida, de tus recursos, de tus conocimientos. Y hay hermanos que no quieren adquirir más conocimientos. Hay hermanos que dicen: así estoy bien con lo que tengo, ya no quiero más compromiso. Y es cierto, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dios no nos va a juzgar por lo que no sabemos, nos va a juzgar por lo que sí sabemos y por el tiempo que tuvimos para aprender y hacer más cosas y no quisimos hacerlo. Entonces, hay que estar dispuestos a ser buenos administradores como los valientes de David. Primero de Crónicas capítulo 12 versículo 33, dice así la palabra de Dios, segunda parte: con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Ellos podrían ocupar cualquier clase de armas y a lo mejor de un alfiler podrían hacer un arma mortal. A lo mejor de una piedra podrían herir a más de un gigante. Y teniendo lanzas, teniendo escudos, teniendo cualquier cantidad de armas disponibles, dice que ellos, además de eso, tenían algo más importante. Estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Podrás tener todas las armas, todos los dones, todo el talento, toda la habilidad, pero si no estás dispuesto, de nada sirve. Y aquí, a todos los jóvenes que me escuchan, Dios les ha dado talentos, Dios les ha dado dones. Y a veces se los dedicamos al mundo, se los dedicamos a los amigos, se lo dedicamos a la novia, se lo dedicamos a nuestra propia vida y nuestra vanagloria. Pero Dios te ha dado talentos, te ha dado armas y tienes que estar dispuesto a pelear sin doblez de corazón. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. La palabra de Dios dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, y sigue diciendo la porción de la Escritura. Efesios capítulo 4 versículo 14, unas páginas antes: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santiago capítulo 1 versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, hay que estar dispuestos. No hay que andar falseando entre la verdad y la mentira. No hay que andar pisando tierra santa y piso mundano, andar de charritos. Dios nos pide que seamos de un solo doblez.
que no tengamos dobleces, que nuestro corazón no esté pensando mientras estamos en las cosas de Dios, ay, a lo mejor hoy estaría haciendo otras cosas, estaría yo viviendo para mí, estaría yo gozando de cosas mejores, ¿verdad? Y muchas de las personas así están hoy en día, no están contentas con lo que Dios les da, anhelan más y está bien, pero ¿sabes qué? Disfruta lo que tienes y sobre todo lo que Dios te ha dado, eso que Dios te ha dado, ocúpalo bien. Esas armas que Dios te ha dado, ocúpalas de manera 100% conscientes, como dice el versículo, dispuestos para pelear sin doblez de corazón. Que no andemos buscando alternativas, dándole la vuelta al problema, buscando hacer las cosas de otra forma, no siendo derechos con el Señor, no siendo honestos. Vamos a Primera de Crónicas nuevamente, Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, uno de los 30, dice, y le dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Paz también tu Dios, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Qué significa esto? Bueno, estos hombres hablan de la fidelidad que tenían hacia el rey. Lo buscaron a David, pusieron sus dones al servicio del rey con el único propósito de ser fieles a él y de que su reinado pudiera ser puesto en abundancia. David estaba huyendo de Saúl, estaba huyendo incluso de su propio hijo Absalón. Tenía problemas con todo el gobierno de Saúl de ese entonces, incluso Jonatán, su único amigo, del cual se menciona que eran entrañables amigos, dice que había muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida de Saúl? Necesita gente fiel, necesita gente que lo ayude, gente que lo respalde, y Dios le manda a estos valientes. Y en la vida de nosotros, hermanos, también tenemos que ser fieles. Tenemos que darle toda nuestra sinceridad, toda nuestra honradez, toda nuestra constancia a nuestro Dios. Tenemos que ser fieles a Él. Así como los valientes de David fueron fieles al rey, nosotros tenemos también que ser constantes y fieles a nuestro Dios. Que no cuando estén contando un chiste nos riamos, que no cuando estén hablando mal de Jesús asintamos con la cabeza o nos quedemos callados. Tenemos que ser fieles al rey. Otro versículo de las habilidades de estos hombres valientes es el versículo 33. Dice, el versículo 38. Dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Cuál es la característica de estos hombres? ¿Cómo llegaron ante él? Dicen las primeras líneas del versículo, vinieron con corazón perfecto. Ahí en tu casa, dime cómo vinieron, con corazón perfecto. Y ese corazón perfecto, hermanos, es un corazón que no es que no tenga pecado, no es que sea totalmente perfecto, ¿verdad? Porque mientras estamos en esta tierra, nuestros pies se manchan, nuestros pies se ensucian. Cuando decimos que es un corazón perfecto, estamos hablando de aquel que ha sido dispuesto para agradar a Dios. De aquel que en la respuesta a ese mandamiento, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ha hecho rendición de su vida a Cristo. Ese corazón perfecto es el que le sirve constantemente, a pesar de todo y por todo. Y mira, hermano, lo que sigue diciendo es algo también bien interesante. Dice el versículo 39, estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, en camellos, en mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia. ¿Por qué? Porque en Israel había alegría. Y esto es algo, hermanos, que también el creyente debe de tener. Debe de pasar tiempo en comunión a la mesa con su Señor, con su Rey. Dice la Biblia que Cristo en estos postreros días pareciera estar fuera de la iglesia. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios hoy, en estos postreros tiempos, en estas épocas finales,
En lugar de estar conviviendo o que nosotros estemos en comunión plena con Dios, con Cristo, lo tenemos afuera de nuestras vidas. Y pareciera ser que no hay gozo en nuestras vidas porque le damos más lugar a las cosas que son materiales, a las cosas que no son eternas. Y hermanos, hay que tener comunión con el Rey. Y esa comunión solamente se logra como lo hacía esta mujer cuando vertía ese perfume caro para ungir al Señor. Aquella que con sus lágrimas lo enjugaba. Aquel hombre lisiado de los pies que estaba a la mesa del rey siempre y todos los días, que cubría esa mesa, ese mantel cubría su deficiencia, su pecado, su falta de movilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener comunión con Dios. Y esto es algo que nos enseñan los valientes de David. Hermanos, regresemos a nuestra porción, a 2 de Samuel, en donde empezábamos nuestras lecturas. Al inicio de esta plática, y hay algo bien importante, hermanos, en el capítulo 23, en los versículos del 8 en adelante. En el versículo 8 dice que a pesar de que eran 37 los grandes, los valientes de todo un ejército de David, solamente hay 3 mencionados aquí como los mejores, como los más valientes, como los más renombrados. Y hay muchos datos que pareciera ser que cuando los leemos nos dan a entender de proezas inigualables, pero cuando leemos de estos 3 hombres, por ejemplo en el versículo 8, Adino, este hombre dice que era uno de los principales, de los 3 principales. Su nombre significa adorno. Indudablemente este hombre había logrado una posición elevadísima delante de David, porque favorecía mucho al rey por sus servicios, pero no solamente por eso, sino porque dijo que una vez había vencido a 800 de los enemigos de David de una sola vez. Esto es algo increíble, no nos los podemos imaginar. Un solo hombre con un solo poder de vencer a 800 enemigos en una sola ocasión es algo increíble. En ese momento Dios le dio a ganar esa guerra, Dios le permitió ganar esa guerra espiritual como a nosotros también nos los es permitido. Vamos a aprender de estos tres valientes, que el primero nos va a hablar de una constante guerra espiritual a la cual tenemos que estar dispuestos, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes para soportar, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Efesios. Hay una constante guerra espiritual y tú y yo, hermano, tenemos que estar disponibles, tenemos que estar dispuestos y debemos de estar conscientes de que estamos viviendo en una guerra espiritual. El segundo hombre, en el versículo 9 y 10, si ves tu Biblia, se llama Eleazar. Este hombre había derrotado a los filisteos, dice que estaban en una guerra, el pueblo de Israel, los valientes de David y contra los filisteos, y en un momento dado de la guerra, todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel se echa hacia atrás, se va y los deja solos. Y este hombre Eleazar dice que blandió su espada. ¿Y qué es lo que hizo? Derrotó al enemigo. Cuando ya la victoria estaba asegurada, dice que el pueblo de Israel regresó para poder repartir el botín. Mientras no pelearon, ellos se habían alejado, pero cuando llegó la victoria, dice que regresaron por el botín. Muchos hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Estamos peleando constantemente, estamos testificando, estamos ministrando, estamos sirviendo a Dios, y hay hermanos que le piden a Dios por un trabajo, que le piden a Dios por sanidad, que mandan WhatsApps, que mandan mensajes, ayúdenme a orar, necesito esto, necesito aquello, pero cuando Dios se los concede, la gente se va, la gente ya no regresa, y nuevamente regresan para poder conseguir otro botín. Pero esto, hermanos, no es lo único. Dicen que este hombre Eleazar hizo algo aparte impresionante. Llegó un momento, dice que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Hermano, tu espada, ¿cómo la tienes? ¿Dónde la tienes? Dice que la tiene Eleazar pegada a su mano. Los valientes de David necesitan vivir, alimentarse, nutrirse, blandir su espada siempre. Esta espada que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Hermano, recordemos, Adino nos enseña que hay una lucha espiritual que hay que estar constantemente batallando y peleando. Eleazar nos habla de que a veces en el triunfo hay que recoger el botín y que hay que compartirlo también. Y por último, Sama, en el versículo 11 y 12, este hombre
se había hecho famoso porque mientras los demás huían, los filisteos trataron de apoderarse de un terreno de lentejas y él se plantó en medio de ese terreno de lentejas y combatió al enemigo y lo defendió y mató a los filisteos. ¿De qué nos habla esto, hermanos? ¿Cuál es la heredad que te ha tocado? ¿Tu familia? ¿Tu salud? ¿Tus hijos? ¿Tu ministerio? Lo que tú tienes, esa heredad, ¿cómo la estás defendiendo? Entonces, repasemos. Adino nos habla de una constante guerra espiritual. Eleazar nos habla de que hay momentos de victoria en donde tenemos que llevarle ese fruto de esa victoria, esa recompensa, ese botín a nuestro Dios y compartirlo también con los hermanos. Y por último, Sama nos habla de la protección de la heredad, del patrimonio que Dios te ha dado, de lo que tú tienes que guardar y cuidar en tu vida, de lo que Dios te ha dado para que puedas administrar. Bueno, estos tres hombres se mencionan ¿por qué? Porque David en el versículo 15 dice que estaba con ellos, con todos sus valientes, y hay un sentimiento en el corazón de David estando en la cueva de Adulam. Dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Cuántas veces habrá David probado esa agua fresca, refrescante, helada de su juventud o en los días en los que él pudo disfrutarla? Hoy le llega un flashazo a su mente y su deseo se hace manifiesto y su corazón piensa en voz alta y dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y los tres valientes que estaban ahí con él en esa cueva de Adulam, respaldándolo, apoyándolo, siendo consiervos de él, ¿qué es lo que hacen? No necesitaron que los levantaran, que los impulsaran, porque este sentimiento de David, porque esta expresión, este deseo de su corazón, no es un mandamiento, no es una orden que demande obediencia, tampoco es un llamado a un servicio especial, sino que simplemente es la expresión de un deseo que debería de provocar un acto de amor de parte de sus más allegados, de los que están con él, de los suyos. ¿Y qué es lo que provoca? Pues provoca de una manera tan especial lo que jamás hubiera logrado ningún mandamiento. Nosotros no obedecemos al Señor por obligación. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una obligación. Y cuando David expresa ese deseo, inmediatamente los tres valientes, el versículo 15 y 16 dice, el versículo 16 dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. De manera espontánea. Nadie los obligó. Simplemente porque escucharon el deseo de su rey. Simplemente porque sabían que tenía sed David. Simplemente porque tomaron una decisión sin ningún compromiso u obligación. Hermano, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? No es un mandamiento, no es una orden, no es un llamado a un servicio, es el profundo deseo del Rey. ¿Y cuál es el deseo de Jesucristo? Entre sus muchos deseos, yo recuerdo uno que dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hermano, el deseo de Jesús se hace patente en nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? A nuestro alrededor hay ruido. El ruido del materialismo, el ruido de las cosas que nos quitan el tiempo, que llaman nuestra atención. Pero hagamos a un lado ese ruido, como aquellos audífonos que cancelan el ruido, ¿verdad? Y que son muy caros. Pongámonos esos audífonos de la comunión con el Señor, que significa como aquel Juan que puso su pecho, su oído en el pecho de su amado, del discípulo amado puso su oído en el pecho de su Señor y quiso escuchar los latidos de Jesús, como aquella mujer que derramó en libación su perfume y sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos, como aquel Lázaro que estaba en la mesa, cenando, comiendo con el que le había dado la vida nuevamente. Así también tú y yo, hermano.
¿Cuál es el deseo que queremos escuchar expresar de nuestro Señor Jesús? En esta mañana, Dios quiere hablarnos. Dios nos está diciendo, sé fiel. Dios nos está diciendo, oh, cuánto me gustaría, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Regresaremos de esta pandemia? ¿Seremos los mismos? ¿Llegaremos a este local, a este templo? ¿Las puertas se abrirán nuevamente? ¿Y qué haremos al estar nuevamente delante del Señor juntos como hermanos? Necesitamos entonces poner mucha atención, poner oído a la voz del Maestro y saber qué es lo que nos está pidiendo. En esta mañana, a cada uno de nosotros, Dios nos va a hablar de maneras diferentes. Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Dios sabe cuál es la necesidad que nosotros podemos suplir. Dios sabe que en algún momento hay agua en nuestras manos que podemos llevar al necesitado. Dios sabe también que hay un sentimiento de dolor, de tristeza en esa cueva de Adulam. Y Dios quiere, de alguna u otra forma, reconfortarte. Que a esos desvalidos, que a esos defraudados, a esos que no tenían nada que perder y que fueron a esa cueva de Adulam, también Dios les concedió el poder ser útiles para el Rey. También tú y yo podemos ser útiles para el Rey. Y si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor en tus propias palabras lo que de tu corazón salga. Amado y bendito Dios, Padre eterno, amamos y bendecimos tu palabra porque trae luz a nuestra vida, porque trae entendimiento a nuestra alma. Gracias, Señor, porque has hablado a través de los valientes de David, de esas características que debemos de tener tus hijos, pero también has hablado, nuestro Dios, a nuestro corazón y a nuestra mente, porque sabes, nuestro Dios, que más allá de obedecer, que lo que a ti te agrada, nuestro Dios, es que también podamos ser conscientes de la comunión que debemos de tener contigo. Estamos aislados por el momento, encerrados en casa, en medio de este confinamiento. No nos hemos visto, nuestro Dios, pero anhelamos estar juntos nuevamente, anhelamos escuchar tu voz, escucharte decir que nos amas. Estamos en medio de una crisis y en tiempos de crisis la conducta debe de cambiar y los valientes deben de salir adelante. Y en esta época, nuestro Dios, pedimos que tú seas con nosotros, que nos ayudes a demostrar estas características y sobre todo, nuestro Dios, que al estar en los momentos de crisis, en esa cueva de Adulam, podamos también nosotros salir victoriosos en medio de las circunstancias que nos rodean y sobre todo, nuestro Dios, también reconocer esa autoridad, esa monarquía, ese reinado de nuestra vida que has hecho a través, nuestro Dios, de ese sacrificio en la cruz, en donde ahora no solamente eres nuestro Salvador, sino eres el Señor de nuestras vidas y por lo tanto también el Rey de nuestra vida. Permite entonces, nuestro Dios, que seamos hombres y mujeres valerosos, que podamos decir: yo he decidido ser buen esposo, conducir con principios y con honradez mi familia, manifestar, Señor, frutos ejemplares, nuestro Dios, que los demás puedan ver esas características que hacen distintos a los hijos tuyos. Permite entonces, nuestro Dios, que en nuestro hogar haya honradez, haya fidelidad, no haya doblez de corazón, haya valentía, haya, nuestro Dios, también esos dones que puedan ser manifestados, esa obediencia, nuestro Dios, y esas habilidades que pongamos a tu servicio, Padre eterno, y que sobre todas las cosas, que cuando escuchemos tu voz, que cuando escuchemos que tú nos hablas a través de las cosas tan sutiles, de las cosas tan sencillas, podamos también nosotros abdicar nuestra voluntad a tu reino, nuestro Dios. Permite entonces que en el silencio de esa cueva, en el silencio de esa comunión, podamos tener también tiempo de adoración íntima contigo. Podamos tener tiempo de adoración íntima para darte la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.